Hola a todos y a todas. En este vídeo vamos a hacer una aproximación a un nuevo concepto jurídico, en este caso al del Estado civil. ¿Qué es el Estado civil? Si preguntamos a cualquiera por la calle por su estado civil, lo más probable es que piense que le estamos preguntando por si está soltero o casado, es decir, que vincule el concepto del estado civil a su situación matrimonial. Sin embargo, desde el punto de vista del derecho, el concepto del estado civil es mucho más amplio que esto, va mucho más allá de la situación matrimonial de las personas físicas. Es este un concepto que está vinculado a otro muy importante y al que ya le dedicamos un vídeo, que es el de la capacidad de obrar. La capacidad de obrar entendida como la aptitud para ejercer válidamente y por uno mismo los derechos y obligaciones. Este concepto, la capacidad de obrar, es muy importante tenerlo como referencia al hacer la aproximación al concepto del Estado civil. Y es que, como sabemos, la capacidad de obrar en nuestro ordenamiento jurídico no es igual para todas las personas físicas. No todas las personas físicas tenemos la misma capacidad de obrar. El derecho modula o limita la capacidad de las personas, la capacidad de obrar, en función de determinadas circunstancias. Pero ¿qué circunstancias son esas que toma en consideración el derecho para modular o limitar la capacidad de obrar de las personas físicas? Pues bien, aquí es donde entra en juego el concepto que ahora nos interesa, el Estado civil. Y es que el Estado civil, en el ámbito jurídico, hace referencia justamente a esas situaciones que de manera permanente o relativamente estable influyen sobre la capacidad de obrar. Es decir, hace referencia a esas circunstancias que el ordenamiento jurídico va a tomar en consideración para modular o limitar la capacidad de obrar de las personas. Se trata, por tanto, de un concepto instrumental. Vamos a hacer un pequeño recorrido por esas circunstancias que influyen sobre la capacidad de obrar y que, por tanto, constituyen o se integran en el concepto del Estado civil. La primera de esas circunstancias, la más evidente posiblemente, es la edad de las personas. La edad influye decisivamente en la capacidad de obrar de las personas físicas. No tiene la misma capacidad de obrar un mayor de edad que un menor de edad. Por tanto, la edad es un concepto que está integrado, está relacionado con el estado civil de las personas físicas. La incapacitación, cuando un juez, mediante resolución judicial, incapacita a una persona, está restringiendo, está limitando o modulando su capacidad de obrar y, por tanto, la incapacitación constituye también un estado civil. Lo mismo podemos decir acerca de la prodigalidad. Cuando por resolución judicial se declara una persona pródiga, se le está restringiendo, se le está limitando su capacidad de obrar en el ámbito patrimonial y, por tanto, la prodigalidad también está vinculada con el estado civil, también es un estado civil. La nacionalidad. Es evidente que la nacionalidad de las personas físicas influye sobre su capacidad de obrar. No están en la misma situación los nacionales que los no nacionales. Por tanto, es esta otra de esas situaciones que están relacionadas con el estado civil de las personas físicas. La vecindad civil. Como sabemos, en nuestro país coexisten diversos derechos civiles y la determinación de cuál de esos derechos civiles es aplicable a las personas físicas se hace precisamente en atención a la vecindad civil. Y esta es una circunstancia que va a influir sobre la capacidad de obrar de las personas.
Por tanto, también hay que englobarla dentro del concepto del estado civil. También es un estado civil de las personas físicas. El matrimonio, por supuesto que es un estado civil. Como decíamos anteriormente, la mayoría de las personas, incluso sin conocimientos jurídicos, vinculan el estado civil al matrimonio, porque desde luego el matrimonio también tiene que ver con la capacidad de obrar de las personas y por tanto también es un estado civil. La filiación, la relación que se establece entre padres e hijos, entre descendientes y ascendientes, es tomada también en ocasiones en consideración por el derecho en relación con la capacidad de obrar de las personas físicas y por tanto también constituye un estado civil. Todas estas circunstancias que he enumerado hasta el momento son, sin lugar a dudas, estados civiles de las personas. Pero es que además de estas, existen otras circunstancias, otras situaciones sobre las que se discute en la doctrina y en la jurisprudencia si constituyen o no estados civiles de las personas físicas. Y la discusión deriva del hecho de que no se trata muchas veces de situaciones permanentes o estables, por lo que algunos autores entienden que no son verdaderos estados civiles de la persona. No quiero entrar en este tipo de polémicas, pero sí quiero dejar apuntado que además de todos estos que he señalado, en algunos manuales se podrá ver cómo hay algunas otras circunstancias que son consideradas estados civiles de las personas físicas. Una vez que hemos hecho una aproximación, que era el objetivo de este vídeo, al concepto del estado civil, creo que vale la pena dar un paso más y fijarnos en un concepto que está también muy vinculado al del registro civil, al del estado civil, que es el del registro civil. Y es que si hemos dicho que el estado civil influye sobre la capacidad de obrar de las personas, tendrá que existir un mecanismo para que podamos conocer con certeza el estado civil de una persona. Y evidentemente existe ese mecanismo y, como es obvio, ese mecanismo es precisamente el registro civil. El registro civil, en el fondo, no es otra cosa que un instrumento dirigido a hacer constar de manera oficial la existencia de las personas físicas y su estado civil. Es un instrumento, en definitiva, que nos permite conocer no solo que una persona existe, sino cuál es el estado civil de la misma y conocerlo con garantías, conocerlo de manera oficial. Si acudimos a la vigente ley del registro civil, veremos que en su artículo primero nos dice que en el registro civil se inscribirán los hechos concernientes al estado civil de las personas y aquellos otros que determina la ley. Es decir, que nada más empezar, la ley del registro civil ya nos está diciendo que efectivamente el objeto básico del registro civil es inscribir esos hechos, esas circunstancias concernientes al estado civil de las personas. Es verdad, la propia ley lo aclara, que en el registro civil se inscriben además otras circunstancias que no son estados civiles de las personas. Es decir, que el registro civil tiene un contenido más amplio, que va más allá del estado civil. Pero lo central, lo nuclear de este instrumento del registro civil es precisamente dar publicidad acerca de la existencia de las personas y de su estado civil. Y bien, con ello nos hemos acercado al concepto del estado civil de las personas físicas y también a otro concepto muy vinculado al mismo, como es el del registro civil.